¿Cómo estás hoy? ¿Qué te pasa por el cuerpo hoy? Hoy así estoy como una explosión de emociones. Siento muchas cosas, siento que cuando llegue a casa y pueda bajar toda la adrenalina de lo que significó esta jornada, eh, nada, voy a poder disfrutar de este sentimiento de agradecimiento que tengo tan grande a cada argentino de bien que nos acompañó, que, que aun cuando no era fácil hacerlo, quiso estar al lado nuestro, a los familiares, a cada uno de los familiares que entre todos supimos conformar un colectivo del cual nos sentimos sumamente orgullosos. Eh, Agradecer haber tenido la fortaleza, a veces propia y a veces ajena, porque a veces uno se cansa y está el otro que te levanta, y en eso fue indispensable la unidad de este grupo, tener la tranquilidad y la satisfacción de haber puesto todo lo que estaba a nuestro alcance para llegar a este día. Y fundamentalmente saber que los libros de historia hablarán algún día de este fallo y de la primera vez que se condena eh, a un a quien fue Ujú. un super ministro, un personaje siniestro, perverso, un cínico que, que aún preso en el penal de Marcos Paz no pierde oportunidad de provocar a quienes ya tenemos suficiente dolor a cuestas. Habló mucho de Dios hoy, Oh, de le la agarró religión, sí. el Ujú. misticismo. Bueno, tendrá muchos años para seguir leyendo eh, cosas que alimenten su espíritu. De todos modos, creo que me reitero, es un personaje siniestro, y la lectura de todos los testamentos y puede, digamos, seguir leyendo todo lo que quiera, no va a ser que deje de ser quien es. Eh, Hoy cuando hablaba se ponía como en el lugar de Jesús. Ujú. Algunos, yo no soy cristiana, y le preguntaba a otros familiares que sí profesan esa fe. Sí recordaba lo de Poncio Pilatos, porque era un Mm. dicho de las abuelas, de que te lavas las manos. Entonces, cuando él empezó con ese relato, dije, bueno, él será Poncio Pilatos, se lava las manos, porque la realidad es que nunca se hizo cargo. De hecho, arrancó diciendo que estaba ahí porque lo habían mentido por la ventana. Él Mm. está ahí está en principio por otra causa, y hoy duerme de ahí, condenado por nuestra causa. Pero después otros familiares decían que bien podría haber sido Barrabás. Yo no conozco mucho de Mm. la historia bíblica, pero entiendo que bueno, si el delirio místico que le agarra en estos últimos tiempos lo ayuda a sobrellevar lo que le espera por delante, bienvenido para él. Yo creo que nadie, no sé, llevando adelante cualquier tipo de cargo, en este caso un superministro como él era, quiera que le pase esto. ¿No te hubiese gustado que en algún momento él te dijera, mira, fue una negligencia, se nos escapó de las manos, nunca, digamos, que se sincerara, se sensibilizara como padre, como ser humano, nunca esperaron eso, digamos, el afecto, más allá de los cargos, más allá de los hechos de corrupción, más allá de la justicia, el contacto que puede tener de padre a padre, de hablarte, ¿hubieses esperado o esperaste en algún momento un gesto así? No, no lo esperé. Un gesto humano, ¿no? Sí, Mm. pero lo que pasa que fue muy inmediato. Trascendió mucho la frase de Juan Pablo Schiavi del tema del feriado, ¿no? Y como que eso es algo que todos los argentinos recordamos. Ujú. Debido tuvo una, para mí, al menos, mucho más terrible. Él dijo que nosotros contábamos, hablábamos de los 52 que murieron, pero que no hablábamos de todos los que habían bajado vivos del Chapa 16. Como Como si si estuvieran haciendo un teníamos que favor, sí. agradecerle, digamos, la expresidenta, a unos familiares que aceptaron reunirse con ella. Recuerdo que eran los familiares de Lei Xinjiang.
ciudadana china que estaba en el Chapa 16. Y acá en Argentina estaba solo su hermano y su marido, y hablaban muy poquito de castellano. Fueron, obviamente no les pusieron traductor, así que ellos poco entendían de lo que decía la expresidenta y ellos también poco podían decirle. Pero nos encontramos, me acuerdo que fue la audiencia que hizo el doctor Bonadío para la unificación de las querellas en el primer juicio. Y Marco, el viudo de Lei Xinjiang, me decía que estaba enojado porque a él la presidenta lo que le decía es que en ese momento pagábamos los cigarrillos 10 pesos y el boleto solamente nos salía 1,25 y que bueno, como que qué podíamos esperar si lo que estábamos pagando era 1,25 pesos porque el resto supuestamente era el subsidio del Estado. Subsidio que daban sin control y que nunca fueron a parar a los trenes. El boleto no era barato porque pensaban en los pasajeros, en los laburantes que tenían que pagarlo. El subsidio iba a parar a los bolsillos de los siriglianos. Entonces, desde un primer momento entendimos que no iba a haber un gesto de humanidad. Muchas veces me pregunté cuál hubiera sido el derrotero de este colectivo de familiares si hubiéramos escuchado una jefa de gobierno diciendo: claro, le quitas la concesión a TVA, pones a disposición de la justicia a todos los funcionarios de transporte y a los de la CNRT, sí, vengan, siéntense, y dale a los heridos y a los familiares de las víctimas la contención que necesitan. Nosotros no nos dieron ni una aspirina, no un psicólogo. ¿Y cómo era enfrentar el poder en ese momento, cuando el poder era absoluto y ustedes eran de alguna manera, familiares heridos, unos parias casi que estaban molestando? No era fácil. No era fácil porque el miedo en el primer momento yo recuerdo que pensaba enterré a mi hijo, miedo a qué le voy a tener. Esa fue la respuesta que le di a la gente que debido mandó a mi casa. A una semana de haber enterrado a Lucas. ¿A quién mandó y por qué motivo? Mira, a veces es difícil de explicar. Yo no los recibí en mi casa sabiendo que venían de parte de debido. Vos sabés que yo, junto con la familia de Lucas, tuvimos que buscarlo a él durante 60 horas. Mucha gente se fue sumando a esa búsqueda. El último día, el viernes, el día que vamos a encontrar a Lucas en horas de la tarde, a la mañana se acercan 2 muchachos, pero ya había mucha gente que uno no conocía y que colaboraba, poniendo el auto para ir a un hospital, trayendo equipos de mate, ofreciéndonos lo que pudiera, trayendo sanguchitos a la puerta del hospital. Y ellos ofrecen el auto para trasladar a la mamá de mi nieta en estas recorridas a los hospitales. Se presentan como Lucas y Pablo, y para mí eran Lucas y Pablo. En un momento me entero que este Pablo era ex policía federal y que se ofrecía a venir con nosotros a los hospitales porque como ex federal por ahí podía ingresar a las morgues y tener así como una llegada más de la que nosotros no teníamos y ya habíamos recorrido todo. Finalmente nos llaman para ir a 11. Estuvieron ahí presentes en el momento en que encontramos a Lucas. Para mí seguían siendo 2 desconocidos que estaban acompañando. El sábado, cuando despedimos a Lucas, en la ciudad en donde vivo se realizó una marcha muy grande y aparecieron, y para mí seguían siendo 2 ciudadanos comprometidos con esta búsqueda. Y a la semana me mandan un mensajito que querían ver cómo estaba, de venir a casa, tomar unos mates, traer unas facturas. Y vinieron, me trajeron agua bendita, una estampita. Y ahí es cuando se sientan, yo estaba sola en casa, y me empiezan a decir que los manda, que este chico era Lucas Olazagasti, hermano de José María Olazagasti, que los mandaba Julio, don Julio, porque era un tipazo, que yo lo tenía que conocer, que don Julio estaba interesado en que yo trabaje con ellos, que yo podía hacerme cargo de controlar, por ejemplo, todos los colectivos que iban a poner para suplantar el Sarmiento.
Y yo mucho no entendía, pero le decía que yo Cuento te quisieron callar trabajo sí, tenía, que no, sí. que ahora mi Callarte trabajo igual iba a quería, ser claro. Justicia. justicia, pero que yo iba a poder hacer mucho más desde adentro que desde afuera. Bueno, cuando insistieron le dije que no, me preguntaron qué auto tenía, le dije tengo un auto viejo del año 98 y que no, que yo tenía que tener un auto mejor, más nuevo. Y yo le decía que sí, que yo también quería tener un auto mejor, más nuevo, y que algún día me lo iba a poder comprar. Pero que no era mi preocupación. Y, y entonces me dijeron si no tenía miedo, que me estaba metiendo en algo complicado, me dijeron. En ese momento le dije lo que te conté recién, que acababa de enterrar mi hijo y que no tenía miedo, que si algo me pasaba a mí, iba a haber otros que iban a seguir buscando justicia. Y después sí llegaron llamadas extrañas a cualquier hora de la madrugada para preguntarme si estaba sola, autos parados en la puerta de mi casa, los teléfonos intervenidos de todos los familiares, eh, mucha perversión. A mí a los 6, 7 meses de la tragedia me sonaba el teléfono y eran amigos de Lucas que me decían que Lucas les había dicho que fuera a casa y los amigos de Lucas sabían lo que había pasado con Lucas. A Paolo lo llamaban para decirle que Lucas estaba en tal o cual comisaría a los 6, 7 meses de sucedida la tragedia. Eh, no fue fácil, no fue fácil. Miedo no, pero sí tuvimos que aprender a cuidarnos. Y eso también genera dolor, porque bastante con lo que ya nos ha tocado vivir, que elegir el camino que corresponde, que elegir el camino de la búsqueda de justicia. Igual que te quieren comprar un hijo con un auto, me descompongo con lo que acabas de contar, no lo sabía. Sí. Mm. Eh, para ellos todo tiene precio y desconocen el valor de la dignidad. Yo muchas veces creo que desatendieron tanto la línea del tren Sarmiento porque hacían una ecuación. Vienen en tren, son laburantes, son estudiantes son pobres, son baratos. Los arreglamos con poco, nos van a costar poco. Nunca tuvieron, pero porque les falta a ellos, en cuenta la variable dignidad que a los familiares de las víctimas de la tragedia de Once nos sobra. Y ahí es donde les salió mal el cálculo. Y ahí es donde tuvieron que empezar a llamarnos golpistas, desestabilizadores, decir que nos pagaba Macri, nos pagaba Mañeto, que todo lo que hacíamos lo hacíamos por un interés espurio, que buscábamos venganza. Y la verdad que ante tanta provocación los familiares solo respondimos siempre de una manera firme pero serena. Nosotros no solo fuimos pacientes, tenaces, perseverantes, sino que lejos de toda soberbia, porque me parece que es un valor a rescatar, siento mucho orgullo por la forma en que hemos decidido pelear. Nosotros no cortamos una calle, nosotros no insultamos nunca a nadie, aun cuando nos han dicho las peores aberraciones. Nosotros respetamos a todos, respetamos a la justicia, nosotros no le marcamos nunca los tiempos a nadie, no reclamamos nada. Siempre fuimos sinceros. ¿Y de dónde uno saca la fuerza cuando acaba de enterrar a un hijo? ¿Cómo se hace? Y quiero que veas esta provocación. Vos hablabas recién de provocaciones cuando Cristina vuelve a inaugurar los trenes. ¿Qué te pasó por ¿Qué te pasó por el cuerpo en ese momento? ¿Lo tenemos para ver? ¿Tenemos para ver esas imágenes? A ver, mira. Todos ya ubicaditos, miren que tenemos que estar rápido porque si no viene la próxima formación y nos lleva puestos, que si no viene la próxima formación y nos lleva puestos. ¿Qué pasó en ese momento? Tremendo. Para mantener eso que decías, la cordura, la entereza, ¿no? Fueron tantas, la verdad es que tremendo. Creo que también estas cosas permitieron mostrarlos como son, lo que son en realidad. Reírse de nuestro dolor es reírse del dolor de cualquiera. La tragedia no me tocó a mí porque soy María Luján Rey, le podría haber tocado a cualquiera. La corrupción no es que nos mató en el Chapa 16
porque el Chapa 16. La corrupción mató en la ciudad de La Plata por la falta de obras. Mató en Cromañón por las faltas de control. Digo, la corrupción nos atraviesa y cuando uno se ríe de las víctimas inocentes, se está riendo de aquellos que hoy no lloran un ser querido, que hoy no pasaron por esta situación, pero que no están exentos de pasarlo mañana. Y es muy triste tener como jefe de gobierno, como funcionarios, más allá de la ideología, más allá de si lo votaste, no lo votaste, ¿no? Porque uno no esperaba del gobierno porque lo votó o porque no lo votó. Uno esperaba porque es el gobierno, porque es quien tenía, porque es quien tenía que cuidarnos, quien tenía que darnos una respuesta, quien no debía abandonarnos cuando sucedió lo que sucedió. Creer que la corrupción es propiedad de algún espacio político es un gran error. El Chapa 16, cuando mató a 52, no le preguntó a cada uno a quién había votado, ni a quién iba a votar. Por eso, perdón. Toma un poquito de agua. Sí. Tranquila, ha sido un día muy movilizador para todos los argentinos, imagínense para María Luján, ¿no? Para esta mujer, sí. Cara No, digo, visible de una lucha de muchísimas familias. ¿Sí? De muchas. Ajá. Por eso también digo, aquel ciudadano que descreía en la justicia, aquel ciudadano que en el 2012 nos daba la palmadita en el hombro y decía, en este país nadie va preso, en este país no pasa nada. No era diferente a nosotros. Nosotros no empezamos esta búsqueda de justicia con la garantía de que se iba a hacer justicia, porque nosotros vimos impune la masacre de Amia, porque nosotros vimos a Cromañón luchar años. Yo me acuerdo que cuando estaban las indagatorias por el primer juicio de la tragedia, hubo un fallo bastante adverso a los familiares de Cromañón y salían muy enojados y llorando y te juro, Santi, que en ese momento hacía menos de un año de la tragedia y en ese momento a mí se me helaba la sangre pensando, dentro de 10 años yo voy a estar acá, igual que ellos, y parecía como que estaba bien que yo esperara que dentro de 10 años la justicia diera algún pasito. Me acuerdo haberla visto en un debate del Congreso a Laura Ginsberg por Amia y me acuerdo que le digo a mi hija Lara, déjame escuchar a esta mujer que es increíble y mi hija con toda la espontaneidad de la adolescencia me dice, así vas a estar vos dentro de 10 años y yo, la verdad es que cuando logramos una sentencia en menos de 4 años, cuando hoy a 6 años y 8 meses logramos una sentencia histórica, un fallo histórico, siento un profundo orgullo, pero siento la necesidad de decir que no es que nosotros teníamos garantizado nada y no éramos diferentes a los que creíamos que no iba a pasar nada. Confiamos en nosotros, confiamos en no claudicar, confiamos en que hacíamos lo que era correcto. Cuando te dicen, buscan venganza. La venganza no se va a buscar en Comodoro Pi, que la vas a conseguir dentro de 25 años. La venganza es esperarlo en la puerta de la casa, la venganza será el escrache, el escarnio público. Nosotros nunca hicimos eso, nunca hicimos eso. No somos como ellos. ¿Cómo procesaste tu dolor? ¿Por dónde? Hoy te preguntaba cómo te mantuviste entera y cómo crees que vas a reaccionar hoy cuando llegues a tu casa, te bañes y te despojes un poco de la carga de todo el día. Seguro que voy a llorar, porque ya vengo media maricona. Desde la semana pasada que fueron las detenciones de Schiavi, de Cirigliano, ya uno anda así, medio como moqueando. Nada, voy a ver a mi nieta Charo, que hoy cumple un mes, y
y a mi hija, que es una hermosa mamá. Voy a pensar mucho en Paz, la hija de Lucas, y voy a tener la tranquilidad de saber que por ellas hice lo que estaba a mi alcance, que sé que todo lo que lo pudimos hacer, lo que pudimos hacer los familiares, lo que pude hacer como mamá, como abuela, yo lo hice. Que no me queda nada, que a los familiares dejamos todo en esta lucha. Familiares que fallecieron, familiares que se enfermaron y nada, y sentir la tranquilidad de que aún desde el peor lugar, aún con el dolor que no se va, aún sabiendo que nada nos devolvía lo que nos quitaron, sí pudimos aportar nuestro granito de arena. Hoy yo voy a dormir más tranquila, pero vos, Paulo, Débora, Claudio y cada argentino de bien también va a dormir más tranquilo, porque hay un corrupto condenado en la cárcel. Y esto es solo para dar el empujón para que se siga por aquello que se cree que es imposible, por aquello que se cree que no se va a lograr. Si nos hubiéramos dejado vencer por esa resignación... O arreglando con un autito. Bueno, sí. Yo me hubiera ahorrado, por ejemplo, que me digan que me paga fulano, me engano, que me lleno de plata, que facturo por tu... Bueno, no podría mirar a mi hija a los ojos, no podría mirar a mi nieta a los ojos. La verdad es que yo sé que siempre hay algún obsecuente, que en la humanidad también hay mucho miserable, pero Santi, son los menos. Y un grupito de miserables y un grupito de corruptos no puede hacernos perder a millones de argentinos que nos esforzamos todos los días la esperanza de tener un país mejor, de subirse a un tren y llegar vivo a destino, de que el que las hace las pague, sea quien sea, venga de donde venga, haya estado en la boleta electoral de quien haya estado. Y sí creo que es importante no solo exigir, sino también hacerse cargo de lo que nos toca. Como ciudadanos también tenemos responsabilidades. La corrupción es cierto que se condena en las causas penales y en los tribunales, y es a la justicia, pero también tiene que haber un repudio de la ciudadanía a los corruptos. Si seguimos votando corruptos para meter adentro del Congreso, después no podemos estar pidiendo que se termine la impunidad. Y tenemos que hacernos cargo, cada uno de nosotros, y evaluar, bueno, yo soy de este espacio político, pero este espacio político me está poniendo en la boleta a este que es un delincuente. Que a veces, digamos, levantemos la vara, no es solamente si tiene una causa penal. Tenemos que tener la capacidad de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, más allá de lo que digan las leyes. Por una cuestión de ética, por una cuestión de moral, tenemos que saber que esto es repudiable. Y la manera que tenemos de depurar la clase política para que no aparezcan más personajes perversos como este tipo, es haciéndonos cargo que nosotros tenemos el gran poder de hacerlo. Es el voto. Sí. Total. El caso de usted fue un caso muy significativo porque es un caso muy concreto de que la corrupción mata. Cuando se habla de que la corrupción mata, digamos, acá no hay vueltas. Coincido en gran parte, creo que en casi todo con lo que decís. Estoy todavía movilizado, como seguramente mucha gente del otro lado y aquí en el estudio también, con tu testimonio. Debimos luchar. Muchas veces yo pensé también que esto iba a tardar mucho más tiempo. Creo humildemente que las penas son muy leves para semejantes hechos, pero bueno, así son las leyes de nuestro país. Eso es importante. Sí. Hoy lo condenaron por un solo delito. Nosotros lo acusamos por dos. El de la administración fraudulenta y el del estrago seguido de muertes. La administración fraudulenta permite una máxima de 6 años. Se lo condenó a 5 y 8 meses. Casi la máxima. Es una sentencia histórica. El estrago tiene una máxima de 5. Es decir, ambos delitos en concurso nos permitían 11 años de prisión. Nosotros pedimos 10 años y 6 meses porque hay que tener en cuenta los atenuantes.
no íbamos a escuchar, como yo leo en las redes, y como mucho argentino basado en el sentido común, esperas, 52 muertos, perpetua, que no salga más. Bueno, no lo íbamos a escuchar porque los dos delitos solo nos permiten una pena máxima de 11 años. Invito a que todos empecemos a exigirle a los legisladores que matar a una persona no sea igual que matar a 50. Que el ser funcionario público se enfrente a una escala de penas mayor que la de un ciudadano común. Es mucho lo que queda por hacer. Con lo que tenemos hoy, hemos logrado una sentencia histórica en la administración. ¿Nos falta el estrago? Sí. ¿Vamos a ir por eso? Sí. El 10 de diciembre se van a leer los fundamentos y seguramente apelaremos a una instancia superior. Lo mismo pasó con Jaime en el primer juicio, lo condenaron a 6 años, apelamos, la Cámara de Casación lo incluyó en el estrago y lo condenaron a 8 años y por eso está preso, condenado, no con preventiva ni nada, condenado. Y estimamos que con Delio va a pasar lo mismo, pero yo entiendo a aquel ciudadano que le parece poco. Peleemos para que estos delitos tengan penas mayores.